Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, saludarles gustosamente a través de este programa y por supuesto aprovechar esa oportunidad de también estar a través de YouTube. Gracias a todos ustedes aquí pues desde el aeropuerto por una diligencia que tengo que cumplir y que lógicamente seguimos nosotros trabajando por conocer, desarrollar y aportar a la ciudadanía. Bueno, ahí como ustedes saben, pues ahí se genera un chat, pueden ustedes empezar también a poner sus preguntas, sus comentarios y lógicamente pues que queden subsanadas las preguntas de este referéndum y consulta popular. La idea es un poquito direccionar y asesorar o indicar de alguna manera cómo entender este tema de la pregunta y lo más peligroso que son estos anexos. Bueno, vamos a continuar con el doctor Rogelio Valencia, asesor parlamentario en el tema de las preguntas de la consulta popular, mediante que está ya mediante decreto ejecutivo número 162. En el casillero F, pregunta 1, dice, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Doctor. Gracias, Marcelo. Bien, esta pregunta es la única pregunta de todas las que van a aparecer en la papeleta que no tiene anexo. Y ya vamos a hacer la explicación puntual. Le quiero nada más recordar a los que nos están escuchando y viendo que en esta semana, el día lunes, nosotros ya vimos de todo lo que es la papeleta, la pregunta desde la A hasta la E, que corresponden al tema del referéndum, tanto lo que tiene que ver con el dictamen constitucional correspondiente como con el decreto ejecutivo 163. Ahora, como bien lo indica Marcelo, estamos viendo las preguntas de consulta popular propiamente dichas. Recuerden ustedes que la referencia de fondo, la diferencia fundamental, es que el referéndum tiene en los anexos los artículos que entran en vigencia. La consulta popular, como en el caso de esta pregunta, no necesariamente tiene anexos porque es el mandato de la ciudadanía, cuando esta consulta es respondida favorablemente, la que tiene que, de alguna otra manera, imponerse a través de las políticas que tienen que desarrollar las autoridades para que le den respuesta a lo mandado por la ciudadanía o la población. En ese sentido, esta primera pregunta, ¿por qué no tiene anexo? Porque cuando uno revisa los considerandos de esta pregunta dentro del decreto, se refiere básicamente a temas que se pueden trabajar a través de normativa que del Ejecutivo tiene de alguna u otra manera acción directa. Por ejemplo, protocolos específicos que pide el ente rector de la Defensa Nacional, lo que tiene que corresponder a normas como la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, por supuesto el tema que tiene que ver con la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios. Definitivamente en esta pregunta, puntualmente, sí procede el hecho de que haya esta permanente vigilancia. Ojo, en el caso que se refiere aquí, es a rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. Ya nos hemos cansado de ver en las noticias, una y más ocasiones, el hecho de que no se sabe por dónde, si por tierra, de manera acuática, de manera subterránea. Lo cierto es que generalmente a los centros de rehabilitación social no es que entra unas cuantas armas, entra un arsenal. Y definitivamente sí va a ser necesario que esto se supere con el apoyo de las Fuerzas Armadas permanente, no solamente a la Policía Nacional, sino al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Por lo tanto, particularmente yo voy a votar sí en la pregunta F. Listo, mi doctor. En verdad, pues es algo que preocupa la última parte que usted dice, no se sabe cómo entra, ¿no? Arsenales, no una simple pistolita, son arsenales, ametralladoras, y por eso hemos visto esos grandes enfrentamientos que se han dado en las cárceles del país. Bueno, pues ya con esto del metástasis, con esto de purga y todas esas cosas, pues ya se va viendo y nosotros los ecuatorianos nos vamos dando cuenta de cómo han sido los manejos dentro de las cárceles, todo pues delincuencia totalmente organizada. Qué pena que en nuestro país, en los últimos gobiernos especialmente, pues
especialmente el mal recordado de los 10 años, ha dejado pues implantado lo que es todo el tema carcelario, y es más, también gente de dudosas procedencias dentro de las instituciones públicas y en la misma SNAIS y todo lo que conlleva al tema penitenciario. Vamos, doctor, con la pregunta 2. Casillero G de la Consulta Popular dice: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta, doctor? ¿Sí? Sí, efectivamente, Marcelo, como tú indicabas, en esta pregunta sí hay anexos, pero en estos anexos, netamente en la consulta popular, en lo que refiere a la consulta propiamente dicha, nos vamos a dar cuenta que son una suerte de una redacción repetitiva, reiterada, o por qué no decirlo, copia y pega. ¿Por qué? Porque este anexo no es que está determinando un artículo puntual, simplemente estos anexos, ¿qué es lo que dicen? Dicen: en caso de ser aprobada la presente pregunta, el presidente de la República, en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta, una iniciativa legislativa que es perfectamente posible, y luego dice que la Asamblea Nacional contará con el plazo de 60 días para que debata y apruebe esta reforma. Lo importante de estos temas que tienen que ver con la parte de reformas al Código Orgánico Integral Penal es que se va delineando una agenda legislativa, para que la Asamblea deje de estar pensando en barbaridades como lo que entiendo yo todavía está en vilo, de saber si van a aprobar o no, reformas que repiten cosas que ya en esta consulta estaban previstas y que, por cierto, en algunos casos son cortina de humo para intentar reformas que favorezcan otros intereses politiqueros. Entonces, en este sentido, es favorable que haya una línea prácticamente definida de qué es lo que la Asamblea tiene que ocuparse. Y en la pregunta lo que plantea es ocuparse de incrementar penas para 10 tipos de delitos. Particularmente yo no creo que el incremento de penas resuelva los problemas, pero de alguna u otra forma busca viabilizar el hecho de la situación incontenible en el país respecto a la delincuencia en su más alta expresión. Usted ya lo nombró, caso Metástasis Purga. El tema no es solamente el delincuente que está en la calle, sino incluso el delincuente que es parte de la institución, el delincuente que colabora con la institución y el delincuente que ejecuta de una manera intelectual, de una manera muy organizada y, por supuesto, incluso tecnificada los delitos. Y por eso se refieren a estos tipos de delitos: el terrorismo y su financiación, la producción y el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que eso no es otra cosa que el mismo narcotráfico, delincuencia organizada, que es gravísimo problema que tenemos en el país, asesinato, sicariato, que es una cuestión que no para día a día, la trata de personas, que es gravísimo, lógicamente no es un problema solo del Ecuador, es a nivel mundial, el secuestro extorsivo que se ha incrementado en el país, el tema del tráfico de armas, que tiene mucho que ver con el asunto que en la pregunta 1 se aborda, el lavado de activos, ahí es donde viene el tema esto de la tecnificación. Entendamos que para eso está la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, pero incluso con todas las revisiones, verificaciones que se hacen, se dan formas para que ahora tecnológicamente se pueda llegar a este tipo de cosas. Y luego tenemos la actividad ilícita de recursos mineros, que de alguna otra manera busca prácticamente en el COI darle elementos más potentes para presionar, perseguir este tipo de delitos. Vuelvo y repito, no es que el incremento de penas solucione y mañana, después de aprobar esta pregunta, hecha la reforma del COI, están acabados los delitos. No es verdad. Pero siendo esta pregunta una pregunta que va a delinear o que va a corregir la agenda legislativa, en este caso de la Asamblea Nacional, para que no pierda el tiempo discutiendo barbaridades de reformas al COI,
y se dedique a temas como estos, que son urgentes para la ciudadanía, yo votaré sí en esta pregunta, entendiendo que el anexo no me da ningún artículo puntual, sino que me dice que si la respuesta es positiva, se van a hacer las gestiones para que se cumpla el mandato. Es decir, doctor, de alguna manera podríamos señalar de que no todo lo que dice esta pregunta puede cumplirse en la realidad. De una u otra forma habrá ciertos tiempos o demoras y lógicamente pues será a lo que vaya aconteciendo en el diario vivir del país. Lógicamente es algo que dice que vamos a reformar el COIR, es decir, hasta que se reforme el COIR y sabiendo la clase de asambleístas que tenemos para que por ahí quieran reformar algo que les va a perjudicar a ciertos padres de la patria, es decir, pues nosotros votaremos por el sí, la parte personal, eso es individual, pero esperemos la voluntad de los señoritos a ver cuándo reformarán el COIR. Esa es la gran incógnita que queda, pero en todo caso la pregunta es favorable. Solamente para abonar en eso, Marcelo, justamente por eso, por el hecho de que están desvirtuados y desviados discutiendo otras cosas del mismo COIR, en este caso será prudente que con este mandato popular ellos se dediquen a discutir sobre esto, no sobre intereses particulares o ayudas a algún otro tipo de agrupación, sea esta estructural a nivel orgánico, social o político. Pero más allá de eso, yo sí quiero hacer hincapié en lo que tú acabas de decir. En los anexos de estas preguntas, lógicamente la primera parte es perfectamente posible porque dice en un plazo máximo de 5 días el presidente presenta como iniciativa legislativa su proyecto. Eso no hay problema porque eso lo hace el presidente. Pero cuando dice la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 60 días, ese es un mandato que si bien es cierto lo está dando la ciudadanía y que debe respetarse, la verdad es que en la misma ley orgánica de la función legislativa, el promedio más bajo cuando tú hablas de una discusión ordinaria de un proyecto de ley que necesita 2 debates, el promedio puede ser de 6 meses y normalmente llega a pasar del año. Entonces, eso está dentro del artículo 60 y 61. Siendo realistas, lo importante es que se va a marcar la agenda legislativa, pero no es que esto, salvo las presiones, lógicamente que se van a hacer de la ciudadanía, y probablemente de la misma presidencia de la República, no es que van a salir en 60 días. Esa parte no es verdad. Seguramente es producto del interés que había en una de las preguntas que quedó fuera por la Corte Constitucional, donde lo que se planteaba era que cada iniciativa legislativa del presidente tenga prácticamente el tratamiento que tienen los proyectos de ley económico urgente. Pero esa pregunta no pasó en la calificación de la Corte Constitucional. Bueno, quiero saludar a toda la gente que ya está conectada, gracias a toda esa gente que de a poco vaya integrándose también al chat generado dentro de nuestra plataforma de YouTube, en la cual estamos con el primer programa, y gracias a toda esa gente que se sigue conectando. Fausto Andrade nos manda saludos desde el Centro Histórico de Quito. Un gran abrazo, mi querido Fausto, por favor, ayúdanos también con preguntas y algo para que quede más claro este resumen que estamos haciendo de las preguntas de la consulta popular. También saludar a Marcos Campuzano. Saludos, compañeros, desde la provincia de Santa Elena. Un abrazo grande a la distancia. El próximo viernes, hoy en 8, estaremos visitando ya las comunidades y sectores sociales de allá de Montañita y Santa Elena, donde vamos a ir con importantes noticias para ustedes, amigos y vecinos, y las bases sociales, especialmente el pueblo Montubio de Santa Elena. Ayúdenos con preguntas y comentarios a través del chat que se genera aquí en la plataforma YouTube. Vamos, doctor, con la tercera pregunta en el casillero H, preguntas de la consulta popular. Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Aquí hay otra trampa, mi doctor. Bueno, parece que el doctor se encuentra en este momento con algún problema de internet. Parece que, bueno, esperemos, ojalá ya pueda recuperar el internet
está viajando, parece que en el aeropuerto Guayaquil, y lógicamente pues ahí parece que tiene cierto inconveniente con el internet. Pero bueno, en todo caso, pues mientras el doctor Rogelio Valencia se activa nuevamente, esta pregunta también igual se trata y nos dice sobre que tiene que reformarse el COIF. Y lógicamente esto de alguna manera también tendría que ver algo con la anterior pregunta en los tiempos y demoras que existiría. Doctor, por favor, gracias. Correcto, por supuesto. Esta pregunta es importante. Aquí sí va a ser fundamental leer el anexo. Efectivamente, para todos nos preocupa y nos llama mucho la atención lo que en el considerando de esta pregunta se analiza con detenimiento, que son parte de las cosas que están dentro del COI. Básicamente el régimen semiabierto y el régimen abierto, que esto es lo que da la posibilidad para que un condenado, estamos hablando de personas que están sentenciadas con condena, dependiendo de las circunstancias, puedan tener, con el 60% del cumplimiento de esa ejecución de pena, puedan tener la salida del centro de reclusión social. Lo mismo pasa cuando es el régimen abierto, 80% de cumplimiento. Entonces, estas cosas son generales para todos los delitos. No hay distinto. ¿Qué es lo que pretende esta pregunta para la reforma en el COI? Que haya una distinción. Es decir, se mantendrá el régimen semiabierto y abierto para otros casos que no sean estos que plantea la pregunta. ¿Y cuáles son los que el anexo dice lo siguiente? Dice que será financiación del terrorismo, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo. Prácticamente son 12 los tipos penales que no tendrán la posibilidad de tener estos beneficios del régimen semiabierto y el régimen abierto. ¿Qué significa eso? Que los condenados por estos delitos tendrán que pagar hasta el último año, mes, día, segundo de su condena en el centro de reclusión social, doctor, o la prisión. Dice lo mismo, tenemos ese tema de los famosos 60 días para debatir y aprobar. Ya sabemos que eso, de acuerdo al artículo 60 y 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no necesariamente va a ser así, pero sí será importante tener claro, tener fundamentalmente claro, que el excluir estos delitos para que se cumpla la pena completa, sí es un avance importante que tiene que considerarse como reforma en el cuerpo. Por lo tanto, particularmente yo votaré sí también en esta pregunta. Doctor, es decir que aquí ya se acabaría esto del 2x1. No, esa es una cosa distinta. Ese es un tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva es un tratamiento que tiene cuando recién vas a iniciar el proceso, la persona está detenida y lo que se buscaba era determinar esto, bajar la población carcelaria, porque efectivamente la mayor cantidad, una gran cantidad de personas que están detenidos no están con fórmula de juicio. Estos, a lo que se refiere esta pregunta, son los que ya pasaron el juicio y lo perdieron, están condenados. Es más, seguramente algunos ya no tienen ni recursos para seguir peleando, pero ya están condenados. Entonces, esto generalmente, mientras transcurre el tiempo, me porto bien, me acomodo bien, juego con el tema de la dirección del centro de reclusión y después aparece el juez de garantías penitenciarias y yo tengo estas cosas de que cumplí 80% la pena, entonces no importa que yo haya reclutado niños para que prácticamente sean parte de delitos, no importa que yo haya sido parte del secuestro extorsivo, simplemente me voy, si cumplí el 80% y logro la calificación respectiva por las autoridades competentes, yo me voy a la calle. Ya, doctor, ¿y qué Lo mismo pasa, el régimen semiabierto en cambio te dice 60% y como no hay diferenciación de estos delitos, te permite la misma norma, el COIG actualmente, a que puedas gestionar
el hecho de que tú sales, ¿no? Lógicamente no es que ya estás libre, ¿no? Sigues en la consideración de que te encuentras cumpliendo tu condena, pero con un régimen semiabierto o abierto. ¿Qué significa eso? Que está fuera del centro de reclusión. ¿Y qué pasa con el arresto domiciliario? Ya, el arresto domiciliario puntualmente es para aquellas personas que por su situación se las excluye primero, por ser personas de atención prioritaria o por estar en la situación de lo que se llama doble vulnerabilidad. Caso concreto, una mujer embarazada o supongamos una mujer de tercera edad que se encuentre, por ejemplo, con un tema de discapacidad producto de una enfermedad. ¿Ya? Entonces, o incluso podría ya más de 2 vulnerabilidades tener hasta 3 por esa situación y circunstancia. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué va a ser importante determinar ahí? O por ejemplo, también para las personas de tercera edad está garantizado el tema de lo que tiene que ver con arresto domiciliario, pero ya te digo, también entran aquellas personas que se encuentren, por ejemplo, en grupos de atención prioritaria como discapacidad, personas que estén con enfermedades catastróficas y raras o casos como el de una mujer embarazada. Pero generalmente el arresto domiciliario es una medida sustitutiva, forma parte de las medidas sustitutivas. También es para esperar que te venga el proceso y luego cuando termine el proceso, si tú estás condenado, efectivamente se hacen consideraciones respecto a cómo vas a terminar pagando la pena, pero si ya tu condena está en firme, lógicamente no te queda otra que ir seguramente a uno de los pabellones con mayor posibilidad de que tengas de realmente evitar una cosa grave, pero tendrás que pagar tu condena en el centro de reclusión correspondiente. Listo, saludar a Angelito Villasís, coordinador territorial de la provincia de Pastaza, igual nos manda saludos, igual a toda esa gente en el Puy y Pastaza, pues a toda la provincia, nuestro saludo fraterno. También igual desde ya invitarles para el 13 de abril, sábado 13 de abril, vamos a estar en un evento del pueblo Montubio del Ecuador en el Coliseo de Tumbaco. Así es que desde ya invitar a toda la comunidad de las 33 parroquias del Cantón Quito y de la provincia de Pichincha a la posesión de la directiva del Consejo de Gobierno del Cantón Quito. Así es que desde ya invitados pues a esta posesión. Bueno, vamos a continuar con el casillero I, pregunta 4. Marcelo, si me permite, aprovechando la oportunidad que me das a través de tu medio, lo único que sí quería dejar claro, y espero que esto llegue a oídos, incluso posteriormente el presidente de la República, cuando hagan el proyecto de ley, si es que esta pregunta, la tercera, la G, es favorable. ¿Por qué la G? El casillero G es la que estábamos tratando finalmente, ¿no? Ya. ¿Qué pasa? En los delitos que yo mencioné, resulta que el sexto, cuando tú revisas, te encuentras con una cosa que dice armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados. No hay verbo rector para determinar qué conducta es la que se entiende no va a ser beneficiada por este régimen semiabierto o abierto. Ahí solamente dice armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados. Porque ya habla de la tenencia, habla incluso abajo, en el 7. Ahí lo que tendrá que determinar es si es tenencia, si es porte ilegal, o sea, porque abajo dice tenencia y porte no autorizado de armas. En ese caso podría ser armas de fuego, municiones, explosivos prohibidos o no autorizados, es decir, el uso, el manejo, pero tiene que haber un verbo rector. Claro. Particularmente yo creo que eso hay que corregir cuando en este momento ya no lo pueden cambiar. Lo que hay que corregir es la ventaja de que esto no es un artículo, sino simplemente la consideración de lo que va a ir en el proyecto de ley, pero en el proyecto de ley tendrá que ser corregido para que de alguna otra manera adecuadamente sea tratado, porque si no lo hace el presidente lo tendrá que hacer la Asamblea, pero ahí tiene que haber un verbo rector para poder determinar qué es exactamente de los que estén condenados por este tipo de delitos queden fuera de ese régimen abierto o semiabierto. Bueno, sí, en todo caso vamos a ver rapidito la pregunta 4, ya algo ha indicado el doctor Rogelio Valencia. Pregunta 4, ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia, porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional?
sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta. Esta pregunta prácticamente para mí es positiva, porque si la delincuencia organizada está con armamento de última tecnología, y si las Fuerzas Armadas o la policía pues quita o retiene ese armamento, con esto estamos autorizados para que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía puedan utilizar este armamento y lógicamente tengan un mayor valor de protección. Sí, pero hay que hacer una precisión importante que tendrá que verse también cuando se haga el proyecto de ley. Solamente para aclarar, la pregunta anterior era la que tenía que versar con el tema de la letra H, y la que estamos viendo en este momento es el casillero I, la letra I. A ver, en esta pregunta yo particularmente veo que está muy claro el tema que tiene que ver con efectivamente este asunto de lo que tú bien mencionabas, ¿no? El hecho de que los armamentos abismalmente tienen una diferencia. La fuerza pública nacional, para poder enfrentar a la delincuencia organizada, cuenta muchas veces con armamento incluso obsoleto, con falta de mantenimiento y por supuesto en muchas ocasiones incompleto. Y efectivamente la cuestión aquí siempre va a ser el hecho de que definitivamente el uso de ese tipo de armamento, que probablemente incluso pueda obtener o mejorar la calidad de funcionamiento de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, quien definitivamente esté operando con él, ¿no?, sea castigado por eso, es correcto. Porque recordemos que producto ya visto de los casos que se están investigando, en los cuales se está indagando, temas que se vienen descubriendo desconcertantes, también tenemos de que justamente hay miembros de las fuerzas del orden, sea esta Policía Nacional o sea las Fuerzas Armadas, que usan muchas veces no solamente sus armas de dotación, porque esas las tienen inventariadas, sino que son parte de estos delitos de los cuales se maneja un tráfico de armas que salen de las mismas instituciones y que terminan en los que menos se requiere que terminen, que son lógicamente los delincuentes. Entonces, si definitivamente se tipifica el delito de la tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo, es decir, de esos inventarios que ya va definiendo la misma institución, sea Policía Nacional o Fuerzas Armadas, y se descubre, no solamente la delincuencia organizada que se puede estructurar para hacer este tráfico de armas, sino que ese porte incluso llega a manos de gente que ni siquiera tiene relación alguna con esas instituciones, efectivamente es correcto. Coincidimos en que hay que votar sí por esa pregunta y esperar, porque ahí sí, en el anexo solamente se refiere al tema de los 5 días de que haga el proyecto de ley del presidente y que luego lo apruebe la Asamblea. Esperar que en esa redacción quede claro y diáfano que tendrá que, para mi criterio, ajustarse a esos inventarios técnicos que se van a ir actualizando, porque efectivamente la tecnología también abona, y principalmente en los temas que tienen que ver con defensa interna o externa a nivel de armamento. Listo, vamos al casillero J. Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Ahí estamos, lo que habíamos dicho hace un rato. Esta, mi estimado Marcelo, es una pregunta que hay que tomarla con pinzas, porque me parece que su redacción ha sido, me parece que apresurada. A pesar de las calificaciones y todo el tiempo que te toca esperar para que te lo apruebe la Corte Constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque voy a hacer la siguiente explicación. Recordemos que esta pregunta es casillero, si no me equivoco, J, ¿no? Es casillero J, porque ya pasamos la I, este es J. Esta pregunta se refiere a un tema que tiene que ver en materia penal con la evidencia. Tiene que ver
con el elemento que se puede convertir en la prueba fehaciente de que se cometió ese delito por tal o cual persona. ¿Por qué? Cuando dice que si estamos o no de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento objeto material de un delito, significa que este objeto material fue activado por alguien para poder cumplir ese objetivo del acto delictivo. Puedan destinarse al uso inmediato. Claro que dice puedan destinarse. El problema de la redacción de la pregunta es, para mi criterio, al uso inmediato. Porque imagínese usted, supongamos, la pregunta tiene la aceptación popular y no se toma en cuenta, porque para mí las claves serán cómo se va a redactar el proyecto de ley y la aprobación en la Asamblea, no se toma en cuenta la técnica, no solamente a nivel legislativo, a nivel parlamentario, sino por supuesto la técnica en materia de lo que tiene que ver con la Policía Nacional, la Fuerza Armada y aquellos funcionarios o agentes que conocen con claridad meridiana que yo no puedo quitarle el arma con el que comete un asesinato al sicario y llevarla ya directamente al inventario para que sea parte de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. ¿Sabe por qué? Porque esa arma tiene que pasar pues a custodia. ¿A qué custodia va a pasar? A lo que se conoce lógicamente como la cadena de custodia de las evidencias o pruebas que tendrán que servir para que cuando el proceso, el juicio y por supuesto todo el largo y extenso procedimiento que se lleva por un juicio penal sirva para definir, determinar, incluso con los peritajes adecuados, que esa fue el arma o el objeto material con el cual se asesinó a una o más personas. ¿Cómo es posible que yo plantee la posibilidad de prácticamente desaparecer esa evidencia? Porque ya en el momento que usted, por ejemplo, determina el uso inmediato, ¿qué va a significar eso? Que usted tiene que limpiar esa arma. ¿Cómo determina el peritaje de las huellas dactilares? Luego va a suceder que eso va a ser parte de un inventario, ya no va a estar en la cadena de custodia que corresponde para el procesamiento pertinente. Además de eso, preocupa el hecho que diga uso inmediato de la policía y la Fuerza Nacional. Sí, yo entiendo que hay escasez, que se requiere el armamento para sostener las actividades de la Policía Nacional y la Fuerza Armada, pero esto tiene un choque, tiene una coalición. O mejor expresado, tienen una colisión, es decir, un enfrentamiento en cuanto al hecho de que está bien, yo le quito el arma al delincuente, para que, preferiblemente que la use el delincuente, que la use la policía o la Fuerza Armada. El problema es en qué contexto yo le estoy quitando el arma al delincuente. Le estoy quitando el arma al delincuente, de acuerdo al escenario que nos plantea la pregunta, luego de que comete un delito con esa arma. Claro. Entonces, ¿con qué lo condena? ¿Con qué lo acusa, por ejemplo, el fiscal? ¿Cuáles son las evidencias? Por esa razón, porque este anexo de esta pregunta tampoco me dice absolutamente nada, simplemente la repetitiva cuestión de que en 5 días presenta, luego de que está aprobada oficialmente, publicada en el registro nacional oficial, que es el donde se publican las normas, cuando esté publicado esos resultados de manera oficial, tiene 5 días el presidente para enviar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional y a la Asamblea Nacional para aprobarlo. Como no me dice mayor cosa, yo particularmente, Marcelo, aquí, yo voy a votar no, porque queda abierta una puerta a que si no hay un elemento técnico, un condumio en cuanto a todo el proceso de lo que significa, por ejemplo, en un operativo, o en una flagrancia, porque más esto tiene que ver con hechos de flagrancia probablemente, claro, en donde tú detienes al delincuente con las manos en la masa y por lo general con las armas ahí. Entonces, me parece bastante complicado que simplemente en un proyecto de ley que si no tiene los fundamentos técnicos suficientes, vaya esto a ser subsanado de manera muy inteligente y bastante prolija en la Asamblea Nacional. Por esa razón yo votaré no en esa pregunta. Gracias, doctor. Casillero K, pregunta 6.
¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, es decir, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Es decir, el gobierno quiere quedarse con todo lo que incauta. Mi estimado Marcelo, en esta pregunta no hace otra cosa que complementar lo que alguna vez ya en tu programa tratamos sobre la ley de extinción de dominio. Así es. ¿No? Esta pregunta de alguna u otra manera lo que busca, porque la ley de extinción de dominio actual no es que es reciente, cuidado. La ley de extinción de dominio ya venía desde el 2021. El problema es que su efectividad, la posibilidad de su ejecución, de su eficacia, era bastante lejana, y lo que se hizo con prácticamente una sustitución completa, una reforma integral, es darle esa viabilidad. Ahora, ¿qué pretende el gobierno nacional con la pregunta que nos plantea? El hecho de que cuando ya definitivamente hayas prácticamente logrado determinar en el proceso que el origen es ilícito y injustificado de esos bienes, ya de alguna u otra manera el Estado pueda disponer de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué plantean esto? Porque efectivamente, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con la minería ilegal, en el caso de lo que incluso hace un momento ya nosotros comentábamos aquí, el tema que ha tomado fuerza, la actividad ilícita de recursos mineros, que es como está tipificado en el código. Resulta que se usa una maquinaria, pero un equipo caminero bastante completo, bastante integral, si se quiere, para poder, lógicamente, tener esta actividad, porque quienes invierten en esa actividad ilícita tienen recursos suficientes para intentar, lógicamente, tener la mayor captación de posibilidad de todo lo que produce la tierra en esas áreas, a nivel, lógicamente, minero. ¿Qué es lo que plantea? Plantea el hecho de que una vez pues, que se determine que hay origen ilícito en ese tipo de bienes, porque estamos hablando de todo tipo de bienes, no solamente bienes inmuebles, estamos también hablando de vehículos, en este caso equipo caminero, cuestiones que tienen que ver con, de alguna otra manera, supongamos, tema de tráileres, tema de buses, si se quiere, para personal, vehículos, plataneras, fincas, todas esas cosas, ¿no? Correcto. Es abierta la pregunta, por eso es que la expresión es de hablar de bienes en general. Uno puede confundir que como se habla de extinción de dominios, definitivamente nosotros hablamos solamente de las grandes mansiones o palacetes que muchos que se meten en actos de corrupción tienen y no pueden justificar su origen. No es solo eso. Entonces aquí dice, de los bienes de origen, bienes en general, de origen ilícito y injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta. Lógicamente, volvemos a la misma historia. Cuando yo voy al anexo de la pregunta, me encuentro con el hecho de que se va a hacer el proyecto de ley por parte del presidente de la República para que pase a la Asamblea Nacional. Efectivamente, en el mismo tiempo, siempre dice 5 días después de la publicación oficial de los resultados, y posteriormente, efectivamente, la Asamblea Nacional lo tiene que conocer, tratar de deliberar y aprobar. En todo caso, particularmente yo votaré sí por esa pregunta, porque lo que se busca es definitivamente aterrizar el hecho de que no solamente me hables de que puedes tú controlar la delincuencia tomando a los peces chicos, sino también llegando a los peces gordos. Y por lo general los peces gordos son los que están metidos tras bastidores en este tipo de cuestiones a través del testaferrismo, a través, lógicamente, del lavado de activos, y que de alguna u otra forma tienen una serie de bienes que no van a poder justificar nunca y que, por supuesto, su origen es ilícito. Así es, mi doctor. Bueno, miren, qué interesante, con esto hemos finiquitado prácticamente un análisis a todos los casilleros y las preguntas, y voy a dar un pequeño resumen con lo que hicimos el día lunes del día de hoy. Lógicamente, pues, de acuerdo a nuestro criterio personal entre el doctor y mi persona, hemos creído conveniente, lógicamente esto no queremos influenciar en su forma de pensar o cómo votar, eso que hay que aclarar, ¿no? El casillero, la pregunta al casillero A dice sí, la pregunta 1 no,
Pregunta 2 dice sí. Pregunta 3 dice no. Pregunta 4 dice sí. En la consulta popular, la pregunta 1 sí, pregunta 2 sí, pregunta 3 sí, pregunta 4 sí, pregunta 5 no y pregunta 6 dice sí. Más o menos es unos parámetros que a nuestra forma de ver a través de este programa, esta plataforma, pues lógicamente creemos que esta sería una de las formas de votar, a diferencia de cómo usted pueda también dilucidar las preguntas, leyendo bien la pregunta, y por favor hay que leer los anexos. Eso no hay que olvidarse, por favor. Si no lee el anexo, usted va a votar a ciegas, tal vez dejándose llevar por la emoción del momento, o porque yo soy de tal partido político, de tal movimiento, o tal persona me cae bien, qué sé yo. No, tenemos que votar de manera consciente, porque este es el futuro de nuestro Ecuador. Doctor, yo quisiera un poquito ya antes de terminar, porque estamos ya casi se nos acaba el tiempo, un poquito hablar sobre este tema de los anexos, doctor, por favor. El micrófono, por favor, doctor. Listo, gracias nuevamente por la oportunidad. Estaba ahora revisando nuevamente el tema que tiene que ver, para no confundir a nuestros cibernautas, el tema que tiene que ver con las letras, porque en la papeleta no vamos a ver números, vamos a ver letras. Entonces, solamente para hacer nuevamente el ejercicio, ¿no? Preguntas de referéndum van de la letra A hasta la E. ¿Cuál es la diferencia del tema del referéndum? ¿Por qué los anexos del referéndum son importantísimos? Porque resulta que los anexos del referéndum contienen con claridad meridiana los artículos que van a entrar en vigencia si las preguntas son respondidas positivamente. Entonces, en esa parte, de la A a la E, con lo que hemos conversado aquí del lunes al día de hoy, viernes, definitivamente en la A, efectivamente, yo particularmente voy a votar sí. En la B, como había expresado, de acuerdo a las consideraciones, votaré no. En la C, también votaré sí. En el casillero D, votaré no. Y en el casillero E, votaré sí. Cuando hablamos de las preguntas de consulta popular, ahí los anexos casi que pierden mucho interés, porque como hemos visto, los anexos solamente se refieren al hecho de que si la pregunta es aprobada, lo importante va a ser el mandato popular. Listo, mi doctor, así es. Bueno, quiero saludar igual a toda la gente que está ahí conectándose desde la República de España. Un gran saludo a nuestro compañero, un líder social que hizo mucho trabajo aquí en el sur de Quito, como es Bolívar Herrera. Un gran abrazo, compañero y estimado amigo Bolívar. Y bueno, yo sé que tú igual estás compartiendo este programa a nuestros compatriotas allá en España y Europa, porque también deben saber y un poquito conocer, mi estimado Bolívar, el tema de cómo votar y cómo dilucidar estas preguntas que, como bien lo dice el doctor Rogelio Valencia, en las preguntas del referéndum están mediante casilleros del A al E, y en la consulta popular del F a la K. Entonces, un poquito eso hay que darse cuenta y no olvidarse, y vuelvo y repito, el tema de los anexos, por Dios, los anexos que principalmente están dentro del referéndum. Y ya en la consulta popular más son ya a reformar el COIF. Y ahí es donde un poquito vamos a tener problemas, porque conociendo los trabajadores que son nuestros queridos asambleístas, pues y además que les falta el sueldo, porque ese sueldo no les alcanza para nada, tienen que hacer otros chanchullos por ahí para que les alcance por lo menos para los pasajes. Bolívar nos dice, es importante saber e informar a los compatriotas. Así es, mi estimado Bolívar, agradecerte que compartas este programa del día de hoy, que hoy ha sido nuestro primer programa a través de este canal de YouTube, nuestro primer programa, y doy gracias a Dios, doy gracias a todos ustedes que siempre nos siguen en donde estemos. Doctor, ¿algo más? Sí, solamente para terminar, en el tema de las preguntas de consulta popular que van de la F a la K, como habíamos analizado en este mismo programa,
en lo que es la letra F, que no tiene anexo. Es la única pregunta de toda la consulta, si se quiere, que no tiene anexo, porque obviamente su forma de resolver el tema es a través de, no sería instructivo, pero sí de una determinación propia del Ejecutivo, que puede ser a través de un protocolo. Luego, en la G, yo había dicho que sí, estoy de acuerdo con eso. En la H también sí. En la I también sí. En el casillero J es donde hay unas reservas y preocupaciones por el famoso tema de uso inmediato. En esa votaré no. Y en la K votaré sí. Básicamente es lo que tenemos. Y vamos a ver una papeleta bicolor, porque tiene un color muy parecido al marrón, aparte de lo que tiene que referirse al tema del referéndum, y un color gris lo que se refiere a la consulta popular. Muchas gracias, Marcelo, y gracias por la oportunidad de inaugurar a través de esta transmisión la difusión por YouTube. Gracias, un saludo para todos. Gracias, mi querido doctor. No se olviden, ayúdenos suscribiéndose a nuestro